Continuemos en oración, familia. Gracias te damos otra vez, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por esa paciencia que tienes con nosotros, Señor. Esta mañana, Señor, rogando a ti, Padre Santo, que nos conceda un entendimiento de tu palabra, Señor. Por favor, concédenos un corazón y una mente atenta, Señor, a lo que hoy quieres decir, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y te ruego yo, Señor, que por favor, Señor, me concedas explicar tu palabra, Señor, de una forma que te honre y te glorifique, Señor, y que también edifique a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por ser tan paciente y fiel con nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden saludarse unos a otros, familia. Bendiciones, hermano. Gracias. ¿Estamos listos? Hoy vamos a continuar la serie que empezamos algunas 3 o 4 semanas atrás acerca de la armadura de Dios. Un texto muy importante, lo vimos hace unas 3 o 4 semanas y personalmente yo creo que este texto es súper importante entenderlo correctamente, ¿verdad? Porque es muy posible y casi de seguro es que tenemos batallas diarias por diferentes cosas y a lo mejor tú pensarás que no se suponía que una vez que ya era yo cristiano que iba a ser más fácil. Muy posiblemente te presentaron un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Tal vez te presentaron un Jesús que te dijeron, si vienes a Él te va a resolver todos tus problemas y ya vas a ser próspero y todas tus enfermedades se van a ir. No es así. Todos sabemos. Y a lo mejor tú dices, qué difícil. Entonces, la intención de este estudio es que veamos entonces esas piezas de la armadura que nos van a ayudar en esas batallas diarias que tenemos desde que nos levantamos. Porque es así, ¿verdad? La necesitaremos, esa armadura, todos los días, para que cuando lleguen esos ataques o esas tentaciones, mejor dicho, estamos hablando, ¿verdad? La Biblia la presenta como ataques, y esos ataques son en forma de tentaciones, en forma de desánimo, de desesperanza. Eso es lo que le encanta hacer al enemigo, ¿verdad? En el estudio pasado yo les decía que muchos de nosotros somos o éramos como un soldado que va a la guerra pero va sin armas. Y yo les contaba una historia, algunos recordarán, esa historia de 2 ancianos que fueron hallados en su apartamento, fueron hallados muertos. Y cuando les hicieron la autopsia reveló que estos 2 ancianos habían muerto de una desnutrición aguda, habían muerto de hambre. No sabíamos, no dice nada, tal vez fueron comiendo de a menos y se desnutrieron y murieron de hambre. Los investigadores encontraron un total de $40,000 guardados en bolsas de papel dentro de un ropero, les había dicho yo. Entonces estos 2 ancianos tenían recursos. Podían haber ido a comprarse 10 pizzas y comérselas, pero no lo hacían. Y yo les decía que hay creyentes,
espero que no aquí, pero hay creyentes que se encuentran en peligro de desnutrición espiritual grave, débiles, tal como estos ancianos. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando el inmenso depósito lleno de alimento y recursos espirituales que están a nuestra disposición. Recuerden que esta carta de Pablo a los Efesios también es conocida, y yo les decía en el estudio pasado, como el banco del creyente, la chequera del cristiano. Y hasta nos dio risa, ¿verdad?, de esos cheques que no rebotan. Ahí hay. Tenemos a nuestra disposición los recursos. También algo muy importante que debemos recordar es que Pablo nos dijo que desde que tú y yo venimos en arrepentimiento y fe al Señor, ¿qué pasó? O alguno a lo mejor dirá, bueno, ¿qué quiere decir eso de venir en arrepentimiento y fe al Señor? A lo mejor es tu primer día aquí y no sabes. O a lo mejor ya tienes meses pero no has entendido. Venir en arrepentimiento y fe al Señor es cuando el Espíritu Santo hace esa obra en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te convence de tu pecado y te habilita para que hasta digas, perdóname. ¿Por qué es tan difícil que el ser humano diga, perdóname, Señor? Porque somos orgullosos, porque a nadie nos gusta humillarnos, a nadie nos gusta decir, bueno, aún aquí entre familia o hermanos, amigos, es difícil decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Perdóname. Es difícil. Entonces, cuando el Espíritu Santo te convence, cuando quita esa venda espiritual que tienes en tus ojos y te ves tal cual eres, un pecador, que sin Cristo, si mueres, vas a ir al infierno, y el Espíritu Santo te enseña, estás mal, te convence, y entonces dices, Dios mío, reconozco que soy pecador, perdóname. Y ayúdame a vivir para ti. Y cuando sucede eso, entonces empieza la batalla. Entonces empieza que dices tú, bueno, pues yo antes tomaba y ya no quiero tomar. Pero se presentan las tentaciones o dices, es que yo no quiero maldecir, y alguien viene y te pelea y lo maldices y dices, ay, no quiero maldecir, porque tú ya quieres ahora obedecer a Dios y te encuentras con esa batalla, con esos problemas. Todos los días, yo les había mencionado eso en el estudio pasado. Te levantas y empiezan los ataques, vienen pensamientos. Quiero leer mi Biblia y pum, timbra el teléfono, pasa algo, el niño gritando. Quiero orar y también, cuando quieres hacer algo que le va a agradar al Señor, ¿qué pasa? Que tu cuerpo pelea, no quiere nada que ver. Así es. Entonces, desde que tú y yo venimos en arrepentimiento y fe al Señor, comienza esa batalla. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está. Entonces hay una batalla diaria. Y queremos saber cómo libro esa batalla. Allí mismo en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, lo vimos el estudio pasado, sino contra, una de las alabanzas lo mencionaba, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Esos son nuestros atacantes. Y decíamos que eso significaba los diferentes rangos de estos demonios de Satanás, principados, potestades, que vienen y susurran a tu oído. Y es por eso entonces que tenemos que ponernos la armadura de Dios. A manera de repaso les recuerdo, ahí en el verso 10 vimos que
que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso quería decir que mantuviéramos una constante comunión, ¿recuerdan? Fortaleceos en el Señor. Yo les explicaba que tienes que, desde que te levantas, estar en constante comunión con el Señor. Asegurarte de mantener una relación práctica y viva. Permanecer en comunión con Dios. Y en el poder de su fuerza, echar mano de esas promesas mediante actos de fe, de confianza, creyendo, aunque las cosas estén de cabeza. Eso era muy importante. Y citamos Juan 15, versos 4 y 5, donde dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceres en mí. Y allá al final del 5 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. La clave al principio, dice Pablo, asegúrense de estar en conexión con el Señor y echar mano de esas promesas con acciones de fe, creyendo y confiando. Es clave, muy, muy importante. Luego vimos en el verso 11 que Pablo dijo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Explicamos que esa palabra acechanzas era contra los métodos de Satanás, contra esos engaños, ataques sorpresivos. Y explicamos que vestíos de la armadura era una acción que se realizaba una sola vez. Y ya, no te quita la armadura. Es permanente. Lo explicamos. No era algo que se pone y se quita según la ocasión. Y yo les decía, no es que dice, es como un soldado que está en guerra y también nos dio risa, pero este soldado está en guerra y dice, bueno, yo hoy no me voy a llevar la coraza ni el casco, yo creo que va a estar bien. O no voy a llevar los calzados los pies con el apresto del evangelio y yo creo que no va a pasar nada. También enfatizamos que estad firmes se utilizaba en un sentido militar y describía a un soldado manteniendo una posición de importancia crítica. ¿Por qué? Porque si no estamos firmes vamos a caer una y otra vez. ¿A qué? A las tentaciones. En nuestra misma familia a veces hay tentaciones y perdemos el control. Y a todos nos pasa. Yo siempre he dicho, o lo he pensado, pocas veces lo he dicho aquí, pero parece ser que hay la tendencia a pensar que las personas, ya sea los que están haciendo la alabanza o los que enseñan, dan los anuncios como que si estuvieran en un rango más alto, estos son obedientes, nosotros no tanto, pero ellos sí. No, todos estamos bajo ataque, igual, todos batallamos. Si no estamos firmes, vamos a caer una y otra vez. Porque de nuevo el ataque no es primordialmente físico. Lo vimos ahí en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. ¿Y cómo atacan esos enemigos? Lo vimos y se los repito, y esto es también importante que lo tengamos. Esto es a manera de contexto, antes de entrar a la armadura. Esto es lo que básicamente vimos en el estudio pasado en la armadura. Estos enemigos buscan destruir tu fe produciendo duda. Y en algunas ocasiones usan seres humanos. Por eso yo les decía, primordialmente es espiritual, pero también a veces físicamente. Alguno dirá, ¿cómo? Aún cristianos como Pedro, ¿recuerdan? Ahí en Mateo 16, 22 y 23, cuando Pedro le dice al Señor, el Señor ya les dijo que va a morir crucificado, y que le dice Pedro, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, Señor, mejor agarra otra ruta.
y no vayas por la cruz. ¿Y qué le contestó el Señor? Pero él, volviendo ahí en el 23, volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces el enemigo a veces usa personas para desanimarnos, para desalentarnos. En algunas ocasiones tienes alguna enfermedad y hasta algún hermano, a veces no, obviamente yo creo que nunca malintencionado, y te dices: hermano, es que usted no se sana porque no tiene fe. Y la persona está pasando, dijéramos, entonces Pablo no tuvo suficiente fe porque por el aguijón que el Señor le dijo: mi gracia te es suficiente. Y en ocasiones los ataques, queremos reconocer cómo vienen esos ataques. Así es como el enemigo introduce sus ataques, a veces a través de mismos hermanos que se dejan influenciar y te dicen a veces cosas así. Primordialmente te susurran: se me hace que tú ni salvo eres. Y tú dices: ay caray, ¿seré salvo? Entonces ya te metieron duda. ¿Por qué? Porque te acusa, pecaste y te dice: mira, ahí está. El enemigo también busca destruir la esperanza y producir ¿qué? Desesperación. Busca destruir la humildad, como yo decía al principio. Ahora yo ya quiero ser buena persona y batallas, y produce orgullo. Busca destruir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y producir amargura, malicia. Vimos también en el verso 13, hasta ahí llegamos, donde dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y explicamos qué quería decir ese día malo. Y es obvio, ya lo hemos estado viendo. Dijimos que el día malo era cada día de nuestras vidas. Cada día. Desde que te levantas por la mañana, comienza la batalla. Es más, yo en ocasiones les he dicho, y le decía yo a mi esposa: estamos con una mente y un cuerpo que todavía no ha sido redimido, está corrupto al grado que hasta en los sueños pecamos. O tal vez sea nomás yo, porque le digo: híjoles, o sea, hasta soñando pequé. ¿Cómo es esto? Estamos en un cuerpo y mente que está corrupto, en proceso de descomposición. Y queremos saber qué hacemos. ¿Cuáles son esas provisiones de las cuales hablaste, Rafa, para que podamos echar mano? Citamos primera de Pedro 5:8, donde dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. ¿Para qué? Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. La batalla es bestial, podríamos decirlo así. Entonces sería muy ingenuo salir a la batalla subestimando a nuestro enemigo como si fuera alguien humano, alguien débil como nosotros, ¿verdad? Vamos a pelear contra el débil. No le hace. No me llevo mi armadura hoy. Y el enemigo está muy contento cuando pensamos de esa manera. Ahí nos quedamos. Vayamos entonces al texto, Efesios 6, 10 al 18. Vamos a leer desde el 10, aunque nos concentraremos solamente ahí en el 14 y el 15. No vamos a poder, la meta es tal vez ver 3 piezas de la armadura hoy, el Señor nos lo permita. Dice así, ahí en el verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Verso 14. Y de nuevo recuerden, aquí vemos entonces las primeras piezas de la armadura. Esta es la primera. Estad firmes, estad pues firmes, dice Pablo, ¿cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Algunas traducciones dicen con el cinto de la verdad. Entonces aquí vemos la primera de 7 piezas de la armadura. Ahora, algo muy importante, recuerden, no debemos pensar de manera física o externa sobre esta armadura. Puede haber la tentación de que, bueno, la armadura, y vemos y queremos tratar de interpretarla físicamente. Entonces es importante no pensar de esa manera. La figura del cinto proviene de una costumbre muy conocida en los países orientales, donde todas las personas, la mayoría de las personas, usaban prendas exteriores largas que llegaban hasta los pies, una especie de como un costal con un hoyo aquí para la cabeza y unos hoyos, y esa era lo que ellos usaban. Y eso obviamente para nosotros o también para ellos era algo que estorbaba a la hora de pelear o de cualquier actividad. Imagina traer un ropón así, una túnica y querer correr, querer brincar, especialmente para pelear. Entonces lo primero que hacía una persona cuando estaba a punto de correr, trabajar o luchar era ceñirse. Y la idea es como para nosotros apretarse el fajo, ceñirse, apretarse el cinturón. Y el punto es, esté listo, es la idea, esté listo para pelear. Cuando su túnica o especie de camisón no estaba ceñido, eso indicaba que la persona estaba en reposo. Ese era el contexto histórico en ellos. Es importante ver cómo es que era su contexto, ¿verdad? Porque ahora nosotros podemos imaginarnos a un soldado muy diferente al soldado en aquellos tiempos. Fíjense, cuando Dios prepara a los hijos de Israel para comer la cena de la Pascua, antes de sacarlos de Egipto, le da instrucciones a Moisés, y Moisés debía darles esas instrucciones a los israelitas. Y ahí en Éxodo 12, verso 11, dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua de Jehová. Y la idea de nuevo es tienen que estar listos, alertas. Lo contrario a estar ahí medio dormidones o acostados. Tiene que estar alerta. Jesús nos dice en sentido literal ahí en Lucas 12:35, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. De nuevo, la actitud que debemos de tener es estar listos. Es lo que nos está tratando de comunicar aquí Pablo. Va a venir el ataque a nuestra mente, estén listos. Y hoy te explicamos cómo. Ahora, la figura o referencia que usa aquí Pablo cuando dice que nos ciñamos los lomos, obviamente está hablando acerca de la cintura y de
la espalda baja. Ahí es donde va el cinturón. Pero ¿qué significa esto? Significa el centro o motivo principal de todas nuestras actividades. ¿Y qué viene a ser eso? Nuestra mente. Nuestra mente. Nuestro pensamiento y ejecución. Pensamos, hacemos. Así trabaja. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Verdad? Eso nos ayuda a pensar, ¿verdad? Porque si pensamos externamente, bueno, ¿para qué sirve? Pues no sé, a lo mejor haces ejercicio para que cuando te peguen tengas el estómago bien duro y con el fajo y no pase nada. No. Aquí está hablando de nuestra mente. ¿Y con qué vamos a ceñir nuestros lomos, nuestra mente? Con la verdad, con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Se refiere básicamente al contenido de aquello que es verdadero. ¿Y qué es lo que es verdadero? La palabra de Dios. Importante, no lo que la sociedad dice que es verdadero. Es un contraste. Porque recuerden, especialmente ahorita en este tiempo de nosotros, mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad y todos estamos bien. Mientras no estemos del chongo peleándonos, tu verdad es tu verdad. No. La verdad de la palabra de Dios. Lo que Dios dice que es verdad. Importante. La verdad de Dios entonces es esencial para el creyente. Sin el conocimiento de las enseñanzas bíblicas, todo cristiano, aunque sea cristiano, si no estudia la palabra, si no oye mensajes, si no se expone a enseñanza bíblica, está sujeto a ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Engañado, no sabe, lo que le digan eso es y ya. Efesios 4:14-15 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El punto aquí es retener y regular los pensamientos de la mente. Cuando el enemigo venga y susurre a tu oído, que llega a nuestra mente, lo que llegue, esos susurros, deben ser filtrados a través de la palabra de Dios. Así vamos a pelear la batalla. Tú tienes la palabra de Dios, Él viene, te echa una mentira y tú dices: no, yo conozco la palabra de Dios. Si no lo hacemos, entonces no vamos a tener poder contra Satanás, contra sus mentiras. Él es mentiroso, Él es un acusador. ¿A poco no? Cuando tú de repente, todavía estamos en este cuerpo, pecamos y no te llega un pensamiento donde Satanás te dice: ahí está, mira, no, que muy santo. Juan 8:44, el Señor Jesús aquí les dice a estos religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ellos pensaban que eran creyentes. Él ha sido homicida desde el principio. Y allá al final dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que hace Satanás. Satanás prevalece sobre la ignorancia. Debemos de saber eso. Se me viene un verso, no están las notas: mi pueblo perece, ¿recuerdan? Mediante engaño, pero no tiene poder sobre aquellos cuyas mentes están, ¿qué? Reguladas por la verdad de Dios. Estos ataques de Satanás solo pueden contrarrestarse con éxito por medio de la palabra. Es importante que entonces que entendamos, porque vamos a estar en una batalla. Es como si yo les digo: bueno, ustedes no se preocupen, vayan a la batalla, pero el Rafa no nos dijo cómo nos vamos a defender. ¿Qué hacemos?
Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué? Y la verdad os hará libres. Su verdad es lo que debe regular la mente, controlar los pensamientos, dominar las imaginaciones. Yo les decía en el estudio pasado, hay veces que estás aquí, está una alabanza y luego viene un pensamiento horrible a tu mente. O sea, los ataques están ahí todo el tiempo. Así como en el verso 10, lo primero era fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que lo explicamos. De la misma manera, el cinto de la verdad es lo primero. Si falta, entonces todo lo demás va a fallar, porque no estamos con la palabra de Dios aquí en nuestra mente, lista para defenderse, ceñida la verdad, listos. Viene un ataque, estoy listo. El cinto de la verdad significa entonces la mente regulada por la palabra de Dios. Aplicar la palabra. ¿A qué? A los pensamientos. A los primeros pensamientos que vienen a nuestras mentes, las primeras tentaciones. Debemos reconocer todo esto. Les doy dos ilustraciones. Eva no aplicó la palabra de Dios. Algunos saben la historia. Ahí en Génesis 3, 1 al 7. ¿Qué le dijo la serpiente Satanás? Con que Dios ha dicho. Y Eva, en lugar de resistir y que la verdad hiciera frente a ese ataque, a su imaginación, se puso a conversar con él. Y le empezó a explicar erróneamente lo que había dicho Dios. El Satanás es astuto y te pones a conversar con él, perdiste. Por el contrario, Cristo, cuando Satanás se acercó a él, ¿qué pasó? ¿Recuerdan? Ahí en Mateo 4, versos 1 al 10. Satanás tentó al Señor 3 veces. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Convierte estas piedras. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito a una sola palabra. Erróneamente también. ¿Verdad? Y le dijo, todo esto te daré si te postrares y adorares. ¿Y qué es lo cómo reaccionó el Señor Jesús? Escrito está, escrito está. Escrito está. El Señor, Él estaba ceñido con el cinto de la verdad. Sus pensamientos estaban regulados por la palabra de Dios. Él contestó, el Señor Jesús. Verso 14. Entonces vimos estar firmes, estar alertas con la verdad de la palabra de Dios. Y luego dice, y vestidos con la coraza de la justicia. Aquí tenemos la segunda pieza de la armadura. La coraza de la justicia es la protección que necesitamos para el corazón. Ningún soldado romano salía a la guerra sin su coraza. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida, de la Biblia de las Américas. Entendiendo por corazón los afectos, la conciencia. La frase aquí, vestidos con la coraza de la justicia, no se refiere, porque hay una doble, podemos pensar de dos maneras, de la justicia que Dios obró, esa justicia imputada hacia nosotros. Entonces, ahí no se refiere a ese tipo de justicia, sino a esa justicia que el Espíritu obra en nosotros, que es esto. No se refiere a la justicia que Cristo obró en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque aquí
Pablo le está hablando a creyentes. Esto ya hemos sido justificados, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya hemos sido reconciliados. Aquí el punto ya no es ese tipo de justicia. Colosenses 1:20, aquí se refiere a una justicia práctica, de comportamiento, control propio, sobriedad, obediencia. Es lo que debe caracterizar a todo cristiano, ¿verdad? Que tenga control propio, que el Señor en muchas ocasiones define un cristiano de acuerdo a: si me amas, guarda mis mandamientos. Mateo 7, recuerdan, todo el que escuche estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre. ¿Recuerdan la parábola de los constructores? ¿Verdad? Entonces, sobriedad, control propio, sería lo opuesto que vemos ahorita, aquí en día, ¿verdad? Uno de lo que caracteriza a las personas sin Cristo es la mundanalidad, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza a estas personas. Y ellos piensan que están bien, ellos piensan que están haciendo un cierto tipo de justicia. Yo recuerdo decir, bueno, pues yo no soy tan malo, ¿verdad? Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No quieren ser obedientes. O quieren ser obedientes a su modo, ¿verdad? Porque es fácil a veces decir, bueno, ¿verdad? Se me hace que esto no está tan mal. Robé poquito. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, hablando, entonces, ¿qué tipo de justicia? ¿Qué es lo que pide Dios? Tenemos ahí una ilustración en Miqueas. Y fíjense lo que dicen estos israelitas ahí en Miqueas 6, versos 6 al 8, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Haré esto otro, haré estos sacrificios. Muchos sabemos, ¿verdad? Haré esta manda. Oh hombre, verso 8, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Ahí está. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Él. Hacer justicia. Sabemos que no vamos a obedecer como deberíamos, pero se supone que tu estilo de vida es más de obediencia que de desobediencia. Si no, entonces, banderitas rojas. A ver, ¿qué está pasando? Si tu estilo es pura desobediencia, entonces algo está mal. Entonces, esta segunda pieza de la armadura está conectada al cinto de la verdad. ¿Se dan cuenta? Tengo mi mente regulada por la palabra de Dios y la pongo en acción. Me defiendo con la palabra, pero también la aplico a mi vida. Obras de justicia, obediencia. Recuerden, no es que por esas obras de justicia en ningún momento es que estamos contribuyendo a nuestra salvación. Eso es el fruto. Eso podríamos decir legitimiza la verdadera conversión que ha hecho el Señor. Ha comenzado esa obra en tu vida. ¿Y cuál es entonces? Diría Santiago, muéstrame las evidencias. No, pues es obediente. Okay.
Y aún así, ¿verdad? Porque podemos tal vez hacerlo, ¿verdad? Y escondernos, pero el Señor ve todo. El Señor conoce nuestros corazones. Entonces va conectada esa segunda pieza con el cinto de la verdad. La sinceridad y la mente y la santidad de corazón deben ir juntas. Donde hay genuina sinceridad de mente, habrá santidad de corazón. Ponernos la coraza de justicia significa entonces mantener la santidad sobre nuestros afectos y nuestra conciencia. Coloquialmente hablando, alguien llegó a decir, esto no es bíblico, pero alguien decía, los dichos no los hizo un tonto. Bueno, decía mi mamá. Y mi esposo me lo recuerda mucho porque tu mamá decía, los dichos no los hizo un tonto. Muchos dichos tenían un sentido bíblico también, aunque la gente en aquellos entonces no leían la Biblia. No leían la Biblia, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Estoy bien con el Señor. Estoy ceñido con la verdad, listo para responder al ataque, y también pongo en práctica, soy con obras de justicia, soy obediente. Y lo vemos ilustrado a través de Pablo, ahí ante Félix. Ahí en Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Diría Pablo, soy hacedor y no solamente oidor. Pablo se esforzó por mantener una buena conciencia tanto hacia Dios como hacia los hombres, y eso requiere disciplina. O sea, eso no viene por arte de que diga yo, bueno, Dios mío, ayúdame, me duermo y al otro día, uy, qué obediente soy ya. No, eso requiere un esfuerzo de nuestra parte. Y yo sé que es difícil, ¿verdad? Siempre dice uno, bueno, el Rafa, ha de ser bien obediente, ¿verdad? Predica. Y yo diría, Dios mío, ayúdame. Y la que más sabe de eso es mi esposa. Todos estamos en esa batalla. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces estamos viendo, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cómo le hago? Ahora desde que ya vine al Señor en arrepentimiento y fe, tengo esa batalla, ¿cómo me defiendo? Y eso es lo que es a lo que Pablo se refiere. Hay que ponerse la armadura. No es que bueno, ya vine al arrepentimiento y fe, Señor, tú haz todo y yo aquí era nomás. Y es lo que Pablo está explicando con esas dos primeras piezas de la armadura, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces el cinturón de la verdad es para hacer frente a las malas sugerencias de Satanás, para contaminar nuestra mente con ¿qué? Ya lo dijimos, con duda, desesperación, orgullo, descontento, amargura, enojo. Y sigue la lista, podríamos seguir. Alguien diría aquí, esto también, esto también, esto también. Y es algo, o sea, hay veces que a lo mejor tú no estás pasando por algo así difícil. Pero yo hablaba con una de nuestras hermanas aquí hace un momento y las batallas son duras. Tienes una enfermedad, pasa algo y dices, ¿qué acaso el Señor no me oye? ¿Por qué? Y nos desenfocamos, que el Señor nunca nos prometió que ya no íbamos a tener enfermedades, nunca nos prometió que ya no íbamos a batallar, que no nos íbamos a ofender unos a otros. Él nunca prometió eso, al contrario. Pero eso tiene que ver a veces con una enseñanza errónea, o que te presentaron un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Y entonces piensas que todo va a ir bien, y vienen las batallas y dices tú, ese no es el caso con esta hermana que les platico, pero aún así vienen dudas, aún así es una lucha que tenemos constantemente. A mí me duele mi espalda y digo, Dios mío,
Me duele la rodilla, los tobillos, las canillas, los hombros nomás. Y digo, bueno, me levanto al trabajo y digo, pues Dios me ayuda. Y ahí voy. Todo cucho, pero ahí voy, hago mi trabajo. Entonces el cinturón de la verdad es para hacer frente a las malas sugerencias de Satanás y de que quiere él contaminar nuestra mente. Y la coraza de justicia sirve para resistir las tentaciones de Satanás hacia la impiedad, a la desobediencia. Verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí tenemos la tercera pieza de la armadura. ¿Qué quiere decir? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Primero les digo lo que no quiere decir. Muchos comentaristas interpretan este verso como una referencia a la predicación, porque puede dar la tentación. Y eso es por lo que dice Romanos ahí en el capítulo 10, verso 15. Unos tal vez conocerán, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Parece como que encaja, ¿no? Bueno, ¿verdad? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y aquí dice que cuán hermosos son los pies. Se me da que encaja. No. Muy importante. Aquí, en este verso, por el contexto, pónganse a pensar qué es lo que está hablando Pablo. ¿Acaso estaba hablando de un tema y aquí lo cambió por completo? Por contexto, Pablo no está hablando acerca de predicar o enseñar aquí, sino de librar batallas espirituales. Tampoco está hablando acerca de ir a lugares y predicar las buenas nuevas, sino de qué, de estar firmes. Aquí su tema no es la evangelización de los perdidos, aunque tiene su lugar. Debemos salir, lo anunciamos. Ministerio puerta a puerta. Sino que aquí el tema es la guerra de los creyentes contra Satanás. Los creyentes que se tienen que poner la armadura de Dios porque están en guerra. Ese es el tema. Tal como las otras dos piezas de la armadura, aquí también se refiere a lo interno, no a lo externo, a lo espiritual más que a lo material. Se refiere a tener un entendimiento, fíjense lo que se refiere a tener un entendimiento correcto acerca de lo que significa el evangelio de la paz. Así como el cinto de la verdad tiene que ver con la mente, la coraza de la justicia con el corazón, así el calzado para los pies es figura de lo que concierne a la maravillosa verdad de que en Cristo ahora estamos en paz con Dios y somos uno con Él. De tener, yo soy uno con Él, Él me salvó. Si Él me salvó, ¿quién me arrebatará de su mano? Por lo tanto, cuando nuestros pies están calzados con el evangelio de la paz, quiere decir que nos mantenemos firmes en la confianza, en la certeza plena del amor de Dios por nosotros. Así cuando viene el enemigo y te susurra, mira, pecaste, se me hace que ni salvo eres, tú dices no. Para ilustrarlo, después de que, y esto es aquí en el Antiguo Testamento, la confianza en la guerra que tuvieron, y lo vemos ilustrado aquí. Después de que Gedeón viera disminuir su poderío, su ejército militar a tan solo unos 300 hombres, ¿recuerdan eso? ¿Qué pasó? El Señor dio a Israel una victoria asombrosa, ahí en Jueces 7. Cuando Judá estaba a punto de ser invadida por los ejércitos de Amón y Moab, ¿qué pasó?
el Señor prometió al rey Josafat y le dijo: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahí en segunda de Crónicas 20:15. Y aquí el principio es la confianza total, la confianza total, ¿verdad? Entonces, calzaos vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, significa una total confianza a Dios, de que esa confianza, ¿por qué es que tengo yo entonces esa confianza a Dios? Porque es una confianza que se deriva de la salvación y de ese conocimiento del evangelio de la paz. Es como cuando recuerdan ahí en Juan, donde dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz y luego mi paz. La paz es cuando tú vienes en arrepentimiento y fe al Señor. Él dijo: ya abrí el camino para que haya reconciliación con Dios Padre, dice el Señor Jesús. Y no puedes tener su paz, la segunda paz, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, si no tienes la primera paz. Entonces la segunda paz es resultado de la primera paz, de haber hecho la paz con Dios. El problema más grande ya se resolvió. Ahora tengo paz con Dios. Antes éramos enemigos, ahora ya tengo paz con Dios. Ahora entonces, aunque haya problemas, ahora ya tengo su paz. Aunque estén problemas en valle de muerte, no temeré. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Y estos son versos que debemos de echar mano. Vienen los ataques y yo tengo la Biblia. No puedes acordarte de un verso que no has leído o que no has oído. Si dices tú: bueno, pues ¿cómo me defiendo? Pues no sé nada de la Biblia, ¿qué voy a decir? No voy a la iglesia, no he oído, no oigo mensajes. ¿Cómo te vas a defender? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18:2. No te vas a poder acordar de esos versos si no los lees, si no estás listo, ceñido con la verdad, para que puedas hacer frente. Cuando el enemigo viene y susurre, tú le dices: no, Jehová es mi roca, mi castillo. ¿Es fácil? No, ahí va a estar peleando. El creyente que se mantiene firme en el poder del Señor no tiene necesidad de temer a ningún enemigo, ni siquiera a Satanás mismo. Cada vez que el enemigo viene a atacarnos, nuestros pies están arraigados con firmeza en el terreno sólido del evangelio de la paz. A eso se refiere cuando dice: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Porque en esos tiempos las sandalias que ellos usaban eran como unas botitas amarradas, pero tenían clavos. Y entonces ellos de esa manera podían escalar, correr con más firmeza. A eso se refiere. Por eso el contexto histórico es importante, investigar un poquito por qué, a qué se refiere. Ahora recuerden, la armadura es figurativa. Como lo dije yo, está hablando básicamente del hombre interior, nuestra mente, nuestro corazón, la seguridad que tenemos en Cristo, de que Él nos salvó y ya, Él nos salvó. No por nosotros, sino porque Él nos salvó. Así como el cinto de la verdad es para protegernos de los esfuerzos de Satanás por llenar nuestra imaginación de duda o desaliento, así la coraza de justicia es la provisión de Dios para protegernos
de los esfuerzos de Satanás por corromper nuestros corazones a que desobedezcamos. Satanás quiere que dudamos y seamos desobedientes. Entonces, tener calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz significa una total confianza a Dios. Esa confianza que de nuevo se deriva de la salvación, de la seguridad y de que ese conocimiento del Evangelio de la paz el Señor nos lo da. Todo lo que tú sabes, todo lo que viene a tu mente, dale gracias a Dios que te concedió saberlo y entenderlo. Porque a veces digo, bueno, yo ya entendí. ¿Acaso yo entiendo por inteligente que soy? No, porque el Señor me concedió entender. Si no, no entendieran nada. Entonces, Él, ¿cómo estoy seguro de que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura? Santiago 1:18. El que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué? La terminará. Filipenses 1:6. Entonces, eso es lo que quiere decir estas primeras 3 piezas. Y de nuevo, yo en alguna ocasión he escuchado a pastores explicar la armadura de Dios y se van recio y explican toda la armadura. Y yo digo, ¿cómo le hacen? Pero no sé, yo quería, y la idea es explicarla de una manera que nos quede clara, porque recuerden, yo en muchas ocasiones lo he dicho, es que la madurez espiritual, la fortaleza que da Dios está en entender el texto correctamente. Eso es lo que hace la gran diferencia. Para que tú y yo como cristianos estemos preparados para esos ataques del enemigo, es solamente si entendemos el significado correcto de la palabra de Dios. No ideas vagas o que fulanito dijo, ¿verdad? Que el Señor nos conceda entender. Esa es la idea. Aquí vamos a parar. Si Dios permite, cuando regresemos, veremos las otras. Recuerden que son 7 piezas de la armadura. Veremos las otras 4 si el Señor nos permite. Vamos a terminar en oración, por favor. Señor, gracias te damos, Padre Santo, por esa gran misericordia que incomparable, Señor, que tú tienes con nosotros, Señor. Concédenos, Señor, haber entendido tu palabra, Señor, de una manera que podamos honrarte y glorificarte, Señor, a través de nuestra obediencia, Señor. Todos la necesitamos, Señor. Gracias, Padre Santo. Y si hay alguien, Señor, que a lo mejor está aquí y dice, yo, ¿cómo le hago? Yo no conozco al Señor. Concédele arrepentimiento. Y si eres tú, después del servicio, pasa al frente para que hables con alguien aquí y te explique. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu palabra, Señor, haya hallado cabida en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Produce en nosotros el querer y el hacer, Señor. Que seas tú exaltado y glorificado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.